Muy bien, ahora vamos a plantearnos lo siguiente, cómo interviene el docente en este ámbito de generar ambientes de aprendizaje. Entonces, el docente para intervenir es cierto que es el que planifica, es el que genera las estrategias, pero debe respetar y entender las experiencias y los conocimientos previos de los estudiantes. Lo peor que puede hacer un docente es iniciar las actividades y decir al estudiante no sabe nada. Yo me he topado con muchos colegas que lamentablemente tienen esa estrategia de hacer sentir al estudiante que no sirve para nada, que no escribe bien, que no pinta bien, que no sabe hablar, etcétera. Entonces todo eso es lo peor que se puede hacer, porque primero están limitando, están metiendo en una cajita y haciéndole bullying psicológico a esta persona, que a lo mejor con ayuda, con la preparación que se debe dar en la clase, podría generar esas habilidades. Entonces, por favor, como regla principal, respetar las habilidades que tiene el estudiante, no creerse el que se lo sabe todo y tener que desquitarse con el estudiante. Nosotros estamos en el servicio de aprender, de generar aprendizajes, ¿sí? También aquí he puesto unos esquemas en los cuales nosotros podemos revisar qué elementos se tienen que tomar en consideración para generar ambientes de aprendizaje. Es importante, como dije, observar cuidadosamente el conocimiento que ya tienen los estudiantes para que en base a ese diagnóstico predecir cómo van a entender el tema o qué necesitan. Para ello es fundamental la comunicación y a su vez es fundamental generar una actitud. Actitud entendida como un componente que tiene tres partes. La parte mental, la parte sentimental y la parte actitudinal. Si el profesor no maneja bien sus sentimientos, no maneja bien sus emociones, va a actuar de manera inadecuada. Puede generar algún tipo de insulto, puede generar algún tipo de problema dentro del aula por no entender o no tener la capacidad o la inteligencia emocional para afrontar problemas de comunicación. Dentro de este sentido, en el ámbito que estamos desarrollando, tenemos que la intervención docente debe de considerar un proceso que tiene como nombre técnico la formalización progresiva. Como docentes, al generar un ambiente de aprendizaje, nosotros tenemos que comenzar con esas ideas informales que tienen los estudiantes, que llevan desde su casa su formación previa, y gradualmente ayudar mediante estrategias a ver de qué manera esas ideas se pueden transformar y formalizar en conceptos, ya que esto va a permitirnos a nosotros trabajar previamente, poco a poco, para que el estudiante siempre tenga un antecedente sobre el cual afianzarse y de esa manera pueda recordar de mejor forma los aprendizajes que estamos desarrollando en el aula. Todo esto tiene algunos nombres que son formales, entre ellos está el clima emocional, y está básicamente a entender esa armonía que debe haber entre las actitudes del docente, las actitudes del estudiante y las actitudes que se desarrollan en las actividades. ¿Por qué se tiene que diferenciar estos tres elementos? Porque cuando el estudiante interactúa en el aula, ahí genera otras actitudes que cuando solamente está sentado en su pupitre. Puede ser que cuando haya un sentido de competitividad, haya personas que quieran siempre ganar o personas que tengan alguna actitud violenta o de gritos. Entonces el estudiante necesita que la guía del docente, porque si el docente también actúa de esa manera porque quiere siempre ganar o demostrar que tiene la razón, vamos a tener ahí un conflicto muy complejo. Debemos de siempre evitar caer en que el estudiante no puede. Si queremos generar retos, hagámoslos de buena forma. Podemos generar que desde el día uno de clases el estudiante tenga acceso a conceptos bastante densos para que luego, conforme vayamos avanzando en los desarrollos, el estudiante pueda retomar las ideas de la clase uno y diga, lo entiendo, ya sé cómo razonarlo y cómo aplicarlo. Bien, algo que siempre quiero comprender con ustedes es que lo que estamos analizando de ambiente tiene un sinónimo que podría estar vinculado a la naturaleza, al medio ambiente, ¿no? Entendiendo que cada uno de los elementos que forman parte de la comunidad educativa y del ambiente propio de aprendizaje, como ya lo vimos en unas sesiones pasadas, nos permite a nosotros enlazar lo que ocurre dentro del aula con el contexto. ¿Para qué? Para poder entender que lo peor que podemos hacer es desconectar el ámbito del aula con el ámbito social. Nosotros tenemos que conectar el diseño curricular con los conocimientos y habilidades que se necesitan dentro del sistema educativo para generar actividades dentro de este ámbito que al fin y al cabo es la comunidad. Y todo esto tiene una secuencia que debe ser evaluada, que es algo que lo he venido repitiendo. Pero para evaluar se necesitan algunos fundamentos teóricos que debemos repensar, porque puede ser que estemos actualizando solamente, utilizando solamente estrategias como
puntuar o corregir o decir te equivocaste. Debemos de ver de qué manera podemos evaluar esa comprensión de los aprendizajes en el estudiante. Para ello, algunos marcos teóricos que yo voy a dar de primera instancia, porque esto lo vamos a tener que seguir viendo poco a poco, a través de los cuales nosotros podemos comprender cómo evaluar. Y uno de los teóricos es Baxter y Glasser, que nos permiten entender que podemos evaluar desempeños, entendiendo desempeños como la conjunción o el equilibrio entre dos tipos de tareas, la que requiere el conocimiento de los contenidos que necesitamos evaluar, porque a veces la persona dice, no, es que yo no soy memorista, yo no tengo por qué aprenderme de memoria. A veces es importante aprenderse, vamos a decirle de memoria un concepto, porque de lo contrario vamos a cometer fallas. Imagínense que hay un procedimiento que tiene tres partes y que hay que aprendérselas bien porque si no explota un motor. Y yo digo, porque no me quiero aprender de memoria, no me importa si explota. Por favor, hay que saber reconocer que hay conocimientos que requieren ser aprendidos de esta forma. Pero lo más importante es desarrollar habilidades para poder llevar a cabo procesos. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos evaluaciones, la evaluación de los conocimientos de contenidos y la evaluación del desarrollo de habilidades. Todo esto tiene que ser afianzado dentro de la programación que yo haga en mis actividades pedagógicas.